Hoy, en el mono, todo lo que tienes que saber de Spider-Man, pero temías preguntar. Así es, El asombroso hombre araña, parte 1, especial en víspera del estreno de Spider-Man Homecoming. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big day. Wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man. Así es, hoy hablaremos de uno de los personajes más conocidos en el mundo mundial a la par de personajes como Mickey Mouse, Batman, Hello Kitty y hasta Karmatron. Bueno, tal vez exageré, a Karmatron lo conoce más gente. Spider-Man fue creado por Stan Lee en el año de 1962. La leyenda cuenta que había una revista llamada Amazing Fantasy, la cual iba por su último número, puesto que la iban a cancelar. Entonces el editor de la misma le dice a Stan Lee que se encargue de escribir este último número y le informa que tiene libertad de hacer lo que quiera. Es así como Stan Lee se arriesga escribiendo una historia de un nuevo superhéroe, pero adolescente, que no sería ayudante como se acostumbraba en todos los cómics de la época. Personajes como Bucky, Robin, Speedy, Aqualad, etc. Este cómic tuvo portada y trazos de Jack Kirby y entintado por Steve Ditko, e interiores por el mismo Ditko. Amazing Fantasy XV presentaría el origen del nuevo superhéroe adolescente, Spider-Man. El número fue todo un suceso en ventas y Marvel decidió continuar las aventuras de este personaje en su propio título llamado Amazing Spider-Man, y lo demás es historia. Lo que diferenciaba a este personaje es que era un personaje con mayor potencial para que la persona común y corriente se identificara. ¿Por qué? Porque tenía problemas como todas las personas comunes y corrientes, a pesar de ser un superhéroe. Lo que a Superman le tomó por lo menos 10 o 20 años, posicionarse como un ícono de cultura pop americano, Spider-Man lo logró casi instantáneo, ya que la primera caricatura de Spider-Man se transmitió en 1967, 5 años después solamente de la creación del personaje. Esta caricatura sería la que hasta la fecha se recuerda con más nostalgia y es la versión más cercana a la versión del cómic, incluso diseñada por Steve Ditko. Así que hasta tiene el look de los primeros años de los cómics de Spider-Man. Algo más que se quedaría para la posteridad y que difícilmente sería y será igualado es el tema musical de Spider-Man, siendo pues el tema de la caricatura específicamente. Ha sido robado por la cultura pop y se ha convertido simplemente en el tema de Spider-Man, y el cual ha sido adaptado, cobereado y usado en los diferentes medios en donde Spider-Man se ha hecho presente. Una de las versiones más populares ha sido el cover de los Ramones, y quizá la aparición más famosa a la fecha ha sido cuando apareció en las películas de Sam Raimi y en la otra trilogía de Spider-Man. Este año, con el estreno de Spider-Man Homecoming, ya nos han confirmado que Michael Giacchino será el encargado de crear la música instrumental de la película, y ha subido un video en donde incorpora este tema icónico al score de la película. Con el pasar del tiempo, tanto el cómic como su paso por otros medios masivos han tenido cambios o han ido evolucionando, precisamente con la época y para no quedar en el olvido, tratando temas de importancia del momento. El origen de Spider-Man junto con el de otros superhéroes creados por Stan Lee manejan la radioactividad, radiación, rayos gamma, rayos cósmicos, material radioactivo siempre. Era el tiempo que se vivía, la amenaza de material radioactivo inspirado en las modernas fábricas para generar nuevas formas de energía aún desconocidas para todo el público, y en las que Stan Lee se basó para crear su ciencia y mitología. Para los años 70 la temática había cambiado, las películas de explotación, el crimen y los proxenetas, las drogas, principalmente la cocaína y heroína, estaban siendo noticia en Estados Unidos, y esto se vio reflejado en los cómics de la época. Títulos como Luke Cage o Iron Fist fueron creados, tomando el género de explotación como su temática principal. En el caso de Spider-Man, también sus historias empezaron a ser más incluyentes respecto a personajes de color,
Junto a eso también incluirían historias sobre consumo de drogas, a las cuales en un principio no serían bien vistas por el código de aprobación de cómics, y las cuales de cualquier modo las publicarían en Marvel, teniendo como protagonistas a Harry Osborn, el mejor amigo de Peter Parker, y en donde Stan Lee explicaría que estas historias de consumo y abuso de drogas no eran para enaltecer el mismo, sino para advertir a los jóvenes las consecuencias negativas del abuso de estas. También en esta década, para el año de 1977, se estrenaría lo que sería el primer intento americano de traer a la televisión con actores reales a Spider-Man. La serie se llamó The Amazing Spider-Man y sería una adaptación del popular cómic. Cabe decir que aunque tuvo buenos ratings al principio, la falta de villanos populares del cómic y la esporadicidad de los episodios hizo que la productora decidiera cancelarla. A finales de los 70 habría un intento japonés de adaptación de Spider-Man estilo Power Rangers, y en esa misma época saldría al aire una caricatura también muy popular, por lo menos aquí en México, La Mujer Araña, quien era el resultado de la popularidad de Spider-Man, el cual ya empezaba a generar spin-offs o personajes inspirados en él. También se darían los eventos más importantes para Peter e impactantes para los lectores del cómic: la muerte del Capitán Stacy, padre de Gwen, a manos del Dr. Pulpo, la muerte de la misma Gwen Stacy a manos del Duende Verde, y la revelación que el Duende Verde era nada más y nada menos que Norman Osborn, evento que tendría eco por varias décadas más, siendo uno de los sucesos más relevantes de la vida de Spider-Man. Y el personaje de Gwen Stacy probaría ser uno de los personajes más populares a pesar de estar muerta, incluso en épocas recientes reviviéndola para darle un giro a la historia de Spider-Man, dando pie a Spider-Gwen, personaje con mucha fuerza y fama hoy en día en los cómics contemporáneos. Para la década de los 80, Spider-Man era más popular que nunca. Para esa época, Spider-Man tendría otro de los eventos más importantes en su mitología, la introducción del traje negro, como se le conocía, obtenido en un planeta desconocido cuando Spider-Man fue convocado a las famosas guerras secretas de Marvel, otro eventazo que juntaba a los personajes más populares del momento del universo Marvel, como los Avengers, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, etc. Más adelante se revelaría que el traje era un ser simbiótico extraterrestre y planeaba pegarse de por vida a Peter. Él, al darse cuenta de esto, se logra deshacer del traje, dando pie a la creación de uno de los villanos más populares de Spider-Man, Venom, y quien protagonizaría varios arcos como enemigo y después como aliado junto a Spider-Man a través de las próximas décadas, y siendo aún en esta época uno de los personajes más populares tanto en cómics como en otros medios, habiendo sido ya anunciada su propia película protagonizada por nada más y nada menos que Tom Hardy. Para la década de los 90, Spider-Man contaba con más de 4 cómics: Amazing, Spectacular, Web y Peter Parker, etc. Dibujantes como Eric Larsen, Mark Bagley, Sal Buscema, Alex Savio, que intentaban mantener al personaje actual y audaz, con sus estilos más modernos, siendo uno de estos dibujantes el más popular y uno de los más cotizados hoy en día en cuanto a coleccionismo de cómics respecta, Todd McFarlane. Su número 1 del título de Spider-Man, escrito y dibujado por él mismo, fue uno de los más vendidos y cotizados en principios de los 90. Uno de los personajes emblemáticos y que también creció en popularidad exponencialmente fue Spawn, creación de McFarlane, y actualmente tan popular como Batman o el mismo Spider-Man. Al nuevo milenio, las historias del arácnido continuaron, algunas con mayor relevancia que otras, pero aún intentando recuperar esa esencia que para muchos se había perdido con tanta revoltura, con tantos nuevos personajes de reparto y con tanta muerte y resurrección de los mismos. Marvel, en un intento por revitalizar a su personaje insignia, intentó varios nuevos títulos, entre ellos un reboot o reinicio o recuento de sus primeros números llamados Spider-Man Año 1 o Year 1, en donde se intentaba reinterpretar el origen de Spider-Man, añadiendo ciertos cambios en ciertos detalles para hacer creíble que Peter en el presente tenía 30 y tantos años. Esto con el fin de atar cualquier cabo suelto desde los primeros días de Spider-Man con la historia actual, que ya tenía varios problemas de credibilidad y de incongruencia con todo lo sucedido desde poco antes de la saga del clon.
Fue entonces que por ahí del año 2000 llegaría un título que cambiaría todo y le apostaría a un nuevo reinicio de la franquicia, pero con otro punto de vista más moderno y que sin saberlo en ese momento revitalizaría no solo a Spider-Man, sino a todo el universo Marvel, para marcar lo que sería su historia en el siguiente milenio. Estoy hablando de Ultimate Spider-Man y el famoso universo Ultimate, que hasta el día de hoy sigue resonando y que es parte de donde se basó el universo cinematográfico de Marvel. Pero de eso hablaremos en la segunda parte de este video. ¡Excelsior! Y bueno, eso es todo por hoy. Yo me despido, no sin antes recordarles que den un like aquí donde está el pulgar hacia arriba. Si les gustó el video, suscríbanse y compártanlo. Nos vemos en la próxima. Gracias. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web in his ass, catches thieves just like life. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood.